La adoración, hermanos, es una gran bendición que el Señor nos da a cada uno de nosotros como sus hijos. El adorar al Señor, el adorar a Dios, lo que hacemos en este lugar, créanme, hermano, no es cualquier cosa. No es algo nada más cantar una canción como en un concierto, no solamente es hacer algo dentro de este lugar y se acabó. La adoración es tan importante para el Señor, tan importante para Dios, que nos los ha dejado en su palabra, nos los dejó en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y toda la iglesia primitiva y la iglesia hasta la actualidad, la alabanza y la adoración es parte de una vida cristiana. Si nosotros queremos tener una vida en Cristo, una vida con el Señor, necesitamos aprender a adorar. Dentro de nuestra iglesia como Misión Cristiana Internacional creemos en la alabanza y creemos en la adoración como parte fundamental de nuestra iglesia. Como parte fundamental, de hecho está en los 19 artículos de fe que creemos como MCI. Si tú has llevado doctrina, ¿hay alguien nuevo en esta mañana, en esta tarde? ¿Alguien que nos visite por primera vez? Nada más el anciano Susano levantó su mano. ¿De qué lugar nos visita? No hay nadie nuevo, significa que todos somos de casa, que todos conocemos la doctrina, que todos conocemos MCI, lo que creemos, lo que somos. Entonces, qué importante es para nosotros, o qué sabemos, o qué tanto sabemos acerca de la alabanza y acerca de la adoración. ¿Será que para mí es algo normal solamente venir y cantar? ¿O hay algo más en lo que hacemos antes de la predicación? ¿Nos conectamos con Dios? ¿Nos conectamos con el Señor? Porque solamente venir a escuchar la palabra no es suficiente. Solamente escuchar la palabra de Dios, hay algo más. Primero tengo que conectarme con Dios para poder recibir la palabra de Dios. Si no, no le voy a entender. El Señor lo decía, que se entiende espiritualmente. Las parábolas, lo que Jesús hablaba, se entendía con el Espíritu. Y si no me conecto con el Espíritu de Dios, no voy a entender lo que Dios quiere decirme, lo que Dios quiere hablarme en esta tarde, lo que Dios quiere hablarme los domingos, lo que Dios quiere hablarme en mi casa, en la comunidad, donde sea que Dios me quiera hablar. Si no estoy conectado con Dios, hermano, no vamos a entender nunca lo que el Señor nos quiere decir. Y parte de la adoración es conectarte con el Señor, es conectarnos con Dios. Cuando tú adoras al Señor, te estás conectando con el Espíritu de Dios. Tu espíritu anhela el Espíritu Santo, tu espíritu anhela el Espíritu de Dios. Por eso tenemos nosotros que conectarnos, que enfocarnos cuando estamos en la alabanza y en la adoración, porque es una parte principal. Por eso está el inicio, porque es donde tú te vas a conectar con el Señor, donde tú cierras tus ojos para no distraerte y empiezas a alabar, empiezas a adorar al Señor y te estás conectando con Él. Ahora la alabanza o la adoración es algo que solamente está en la iglesia, no, también en tu casa. Tu vida es una adoración. Porque nosotros hemos sido creados para adorar al Señor. Tú has sido creado para adorar a Dios. De hecho, lo que hacemos en este lugar es solo un ensayo de lo que vamos a hacer por la eternidad. La eternidad inicia cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Ahí inicia tu eternidad con Cristo. Desde ese momento ya estás en la eternidad de Dios, pero estamos todavía en la tierra porque hay un propósito para nuestra vida. Carlos, ¿podrías dar un poquito de monitor, por favor? Es parte de lo que vamos a hacer en los cielos. Hay canciones tan hermosas que hemos cantado, donde decimos que nos conectamos con los ángeles, de que cantamos con los ángeles, de que todo el cielo la adora y toda la tierra adora.
porque es lo que vamos a hacer en los cielos, porque en los cielos adoran al Señor. Los ángeles adoran a Dios. Los 24 ancianos adoran a Dios. Los seres vivientes adoran a Dios. Y sus hijos adoran a Dios. La iglesia adora a Dios. Dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 12: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Para qué eres? Para la alabanza de su gloria. ¿Para qué fuiste creado? Para la alabanza de su gloria. ¿Por qué vives? Para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Lo primero que debes saber es que está su alabanza y su exaltación en ti. Porque tú estás hecho para alabar y adorar su nombre. Por eso nosotros, como creación, como seres humanos, se ve el poder, se ve la sabiduría, se ve la inteligencia de nuestro Creador, de nuestro Dios en nosotros. Somos la perfecta creación de Dios. Por eso Dios creó al hombre a lo último. Fue lo perfecto, fue lo mejor. Dice la palabra: el firmamento anuncia tus obras. Tú ves la creación y ves algo maravilloso de nuestro Dios. Y nosotros como personas, está la gloria de Dios. Por eso tú nunca puedes decir que no puedes. Tú nunca puedes decir que no sirves para nada. Tú nunca puedes decir que eres un bueno para nada, que no vales nada, porque tú fuiste creado por Dios. Estás haciendo de menos la obra de Dios si dices que tú no sirves. Pero cuando nosotros entendemos que fuimos creados para alabar a Dios, entonces, amado hermano, tu vida cambia y empiezas a caminar con ese propósito, con esa mentalidad, con ese pensamiento de victoria, de victoria, no de derrota. Porque hay gloria de Dios en ti, hay mano de Dios en ti, porque la bendición de Dios está en tu vida. La adoración es expresar tu fe y tu amor por Dios. Estás expresando lo que hay en tu corazón, que sientes por Dios. Por eso cada vez que nosotros conocemos más a Dios, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, escuchamos su palabra, venimos a doctrina, entendemos lo que Dios es, quién es Dios, cómo es Dios, por qué hacemos lo que hacemos, por qué hay instrumentos, por qué levantamos las manos, por qué aplaudimos, por qué cantamos. Y cuando vamos entendiendo, vamos conociendo a Dios, más le amamos y por lo tanto más le adoramos. Porque es por fe que nosotros adoramos a Dios. Porque podemos ver a Dios, no. Pero Dios está en este lugar. Dios está aquí, amado hermano. Dios está con nosotros. ¿Cuántos sabemos que Dios está en este lugar? Dios está aquí. Y es por fe que nosotros sabemos que Dios está en este lugar, porque no podemos verlo. Por eso en otros lugares, por eso en otras religiones, vas a sus templos y están Jesús ahí puesto, porque necesitan verlo para poder creer que ahí está, aunque quizá no esté. ¿Por qué? Porque no tienen fe, necesitan tener la estatua, necesitan ver una imagen para poder creer que Dios está ahí. Pero nosotros no tenemos ninguna imagen de Jesús, no tenemos ninguna estatua, porque es por fe que nosotros creemos, porque así Dios lo dijo, así Dios lo puso. Porque necesitamos fe, y la fe mueve montañas. Y la fe hará que tú expreses ese amor por Dios. En momento de alabar al Señor, en momento de adorar a Dios, estás expresándote con el Señor, no solamente con palabras, con lo que digas, sino con hechos, con tu vida, con tus acciones, con tu adoración.
y no haces como que Dios no está, y te quedas parado viendo cómo se entona la corista, viendo los errores de algún instrumento. Pero cuando te conectas con el Señor, olvidas lo que dejaste en casa, lo que dejaste en el trabajo, lo que dejaste donde sea, y te enfocas en adorar a tu Dios, porque Dios está aquí. ¿Con qué actitud vienes a la casa de Dios? ¿Con qué actitud te presentas delante de Dios? ¿Con qué actitud vienes a este lugar? Día jueves, los días domingo. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Ser un adorador que le adore al Señor en espíritu y en verdad? ¿O solamente vengo a cumplir? ¿O solamente vengo a ver qué recibo, pero no le doy al Señor ese sacrificio de alabanza, ese sacrificio de adoración? Porque tú vienes más a dar que a recibir. Y el que da recibe aún más. Si solo vienes con ese pensamiento de a ver si hoy la alabanza está bonita o no, hoy a ver si la prédica está bonita o no, pero vienes con ese corazón de a ver qué le voy a dar al Señor hoy, a ver qué voy a hacer para el Señor hoy, a ver qué puedo servir, a ver qué puedo hacer. Vengo a la iglesia y levanto mis manos y adoro al Señor porque sé que estoy agradecido, sé que amo al Señor, sé que el Señor está en este lugar. Y entonces tu adoración, tu culto al Señor va a cambiar. Va a empezar a cambiar. Te vas a meter con el Señor y el Señor cada vez te va a llenar más de su presencia. Cada vez el Señor te va a llenar más de su espíritu. Cada vez Dios te va a hablar más. Y cada vez escucharás mejor la voz de Dios. Cada vez más te vas a enamorar del Señor. Porque donde hay adoración está la presencia de Dios. Y tú no puedes estar indiferente. Tú no puedes estar como que no está pasando nada. Tú no puedes estar nada más de espectador, viendo, pero no metiéndote. Porque si no, es como minimizar la presencia del Espíritu Santo que está frente a ti. Imagínate Dios parado junto a ti, Dios parado frente a ti. Dices, ay, si no lo veo, no lo creo. Pero Dios está ahí. Dios está con nosotros, Dios está en este lugar. Dice Mateo capítulo 18 versículo 20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y creo que somos más de 2 o 3. Somos una congregación. Y Dios está aquí. Romanos 14:11: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aparte que la Biblia nos enseña que Dios está con nosotros y que no nos dejará nunca y que siempre está contigo hasta el fin del mundo, dice la palabra también en Mateo que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Dios en medio de ellos. Entonces no hay duda de que la presencia de Dios, de que el Espíritu de Dios está contigo, está en este lugar. Entonces no podemos hacer como que Dios no está, como que no está pasando nada, sino cuando está la adoración, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con esa mentalidad, tenemos que venir con esa actitud de darle al Señor, de darle ese sacrificio vivo, agradable, con esta actitud de alabarle, de adorarle al Señor, porque Él es bueno, porque Él es grande,
Alabo al Señor por sus obras, por sus maravillas. Doctrina nivel 5 habla de la alabanza. Y la alabanza es por sus obras, por lo que Él ha hecho. Y la adoración es por lo que Él es. Esa es la diferencia. Yo adoro al Señor porque Él es grande, porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El que fue, el que es y el que ha de venir. Él es mi Dios, Él es mi Señor. Y estás adorando al Señor. Y esa adoración va a ir transformándose y va a ir perfeccionándose a medida que tú adores al Señor en tu casa. Se va a ver en este lugar. Porque va a haber una adoración diferente en ti a como cuando eras nuevo y no sabías ni qué hacer. Estabas en ese nuevo amor, pero no sabías cómo adorar. Me acuerdo que estaba yo en la secundaria y estaba en una escuela adventista y nos metieron al auditorio para un servicio de ellos. Y empieza la alabanza con pista y todos empiezan a cantar. Y de repente yo empiezo a aplaudir y me voltean a ver y me dicen no. Y yo, me dicen no puedes, no se puede aplaudir aquí. Yo, caray, perdón. Bueno. Y dije, ¿por qué pasa eso? Porque pues toda nuestra vida había estado en una iglesia cristiana. Y yo había aplaudido y en ese momento en la secundaria pues no sabía, ¿verdad? Nada más lo hacía porque pues siempre lo hacíamos. Ya está metido en ti desde la secundaria. No me había dado cuenta, ¿verdad? Pero tengo vagos recuerdos de cuando estaba yo chiquito y estaba yo, las sillas me llegaban como por acá. Y yo volteaba a ver y todos estaban cantando, todos estaban alabando. Pequeños recuerdos tengo de eso. De los domingos estar en la iglesia. De los domingos estar en alabanza y ver a la persona de multimedia en ese tiempo. Eran acetatos, cómo cambiaban las letras con las, ¿cómo se llamaban? No, las hojas transparentes. No me acuerdo cómo se llamaba. Acetatos. Los acetatos. Y se proyectaban en una cosa, en una lámpara, y ahí se ponían la pantalla. La pantalla era de cemento, con un marco negro, me acuerdo. Y ahí estaban poniéndolo. Yo tenía como unos, no sé, 5 años, no, 6 años, 7 años. 5 años no me acuerdo de nada. Pero 7 años quizá más o menos. Y ahí estaba yo viendo, era cómo lo cambiaban y tenían un acordeón que era donde tenían todas las letras. Y ahí sacaban rapidito y ahí lo ponían las letras y lo quitaban y lo ponían. Qué bonito es poder recordar que desde hace mucho tiempo tú estás en los caminos de Dios. Estás en la casa de Dios. Y esa alabanza y esa adoración. Y me acuerdo los cantos que habían. Y las personas en danza y cómo estaban con banderas. Cuando cumplí 14 años en esa iglesia habían banderas. Eran hombres que estaban en banderas. Por si alguien me dice, tú una mujer. Es que en Villa siempre me vacilaban con eso. Porque fui banderista, dicen. Pero estaba yo con las banderas y ahí le dábamos en las banderas. 14 años y ahí estaba yo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la alabanza es algo tan bonito, tan fundamental. La adoración al Señor, el servicio, el estar en la iglesia, el estar metidos con el Señor, es algo tan especial que Dios te va llevando a ese propósito, a ese plan que Dios tiene, esas promesas. Dios no se olvida de las promesas que tiene para ti. Ahí están. Ese propósito que Dios tiene para tu vida, ahí está. Pero tenemos que caminar con el Señor.
Y leíamos en Romanos, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda rodilla se doblará. ¿Qué significa eso? Que ante Dios nadie quedará exaltado, solamente Dios es el único exaltado. Por más que nosotros nos sintamos aquí los mejores y los grandes y esto, ante Dios toda rodilla se doblará. Todos se humillarán delante del Rey de Reyes, delante de Dios. Por eso David pudo vencer al gigante, a Goliat, porque David no iba solo, iba con Jehová de los ejércitos. Iba con el Señor. ¿Por qué adorar en la iglesia? ¿Por qué adorar en este lugar? Bien puedo adorar solamente en mi casa, para donde nadie me escuche, porque no canto muy bonito, porque me da pena levantar las manos, me da pena saltar, me da pena que me vean. Si yo soy una persona seria, una persona callada. Primero porque aquí está el Señor. Y eso ya dijimos que no hay duda. Y si aquí está Dios, no puedo faltarle ese respeto al Señor, de que aquí está Él. Porque es un lugar consagrado para su adoración. Es un lugar consagrado para adorarle. Porque vemos en la Biblia como la oración, la adoración de una iglesia es poderosa. Dice el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, ¿qué dice el versículo? La iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia oraba fervientemente. La iglesia oraba sin cesar. Había un propósito, había una razón. Y ellos no dejaban de adorar. Todos ahí juntos en bolita empezaron a adorar al Señor, empezaron a orar a Dios, estaban intercediendo por Pedro. Pablo le habla a la iglesia de Roma. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿A quién se lo dice? A la iglesia. Le dice: presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Tu adoración a Dios es tu propia vida. Lo que tú hagas, cómo vivas, lo que la gente ve en tu trabajo. Debes adorar a Dios, debes glorificar a Dios, debes exaltar al Señor. Donde quiera que estés, debes adorar al Señor. Es tu culto racional. Es tu culto con entendimiento, con la razón. Sabes lo que estás haciendo, sabes lo que vas a hacer, sabes a quién se lo estás dando, y es al Señor. La adoración alimenta tu vida. Dice el libro de Salmos, capítulo 42, versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Mira cómo tiene que ser tu vida, cómo tienes que estar hacia el Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Para poder ser llenos del Señor,
Para poder alimentarnos de Dios, primero tenemos que tener esa hambre de Dios. Por eso dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, para que no muera. Para que tú no mueras, tienes que tener esa hambre de Dios. Tienes que anhelar el Espíritu de Dios. Tienes que anhelar la presencia de Dios en tu vida. Tienes que anhelar al Señor. Tienes que ser lleno de Dios. Y por eso debes de tener esa hambre de Dios. Vivimos en un mundo tan contaminado que podemos alimentar más la carne que el Espíritu. El mundo tiene falta del amor de Dios y la iglesia no puede estar de la misma manera, amado hermano. Si en el mundo hay falta, hay necesidad de amor, la iglesia no puede estar igual. La iglesia debe estar llena del amor de Dios. Y para lograr esto, tú debes estar lleno del amor de Dios. Porque tú eres iglesia. Tú eres la iglesia. ¿A qué vienes a este lugar? ¿A qué vienen los nuevos a este lugar? ¿A qué vienen a la iglesia? ¿Qué vienen a buscar? ¿Qué vienen a buscar la gente nueva que viene aquí? ¿Viene a buscar algo diferente? ¿O viene a encontrar lo mismo que puede encontrar en el mundo? Viene a buscar algo diferente. Viene a buscar algo que le cambie la vida. Vienen a buscar algo que tú encontraste. Y es a Dios. Y es el amor de Dios. Y si tú encontraste el amor de Dios, entonces da ese amor de Dios a la gente, a las personas, a los nuevos. Da el amor de Dios, que la gente pueda recibir el amor de Dios en este lugar, que puedan sentir el amor de Dios en este lugar, que puedan respirar el amor de Dios en este lugar, que cuando entren por esas puertas ya sientan la presencia de Dios, sientan algo diferente, sientan un ambiente diferente, sientan una atmósfera diferente que en otro lugar no encuentran. Pero cuando vienen a este lugar, cuando vienen a esta iglesia, encuentran el amor de Dios, encuentran la presencia de Dios aquí. Y la iglesia ya hizo su parte y ahora le toca a ellos entregar su vida a Cristo. Pero será más fácil porque ya nosotros creamos ese momento, esa atmósfera, porque la iglesia está conectada, está en un mismo sentir, está en un mismo espíritu. La alabanza, los instrumentos, los del ministerio de alabanza están en ese sentir de traer la presencia de Dios, de administrar la presencia en este lugar. Y el Señor viene porque lo que el Señor quiere es venir y llenar a sus hijos, es venir y enamorar a sus hijos, es venir y apasionar a sus hijos. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere llenarnos a cada uno de nosotros. Quiere hacer su obra a cada uno de nosotros. Por eso a ti te escogió de estar en esta casa. A ti te escogió de estar sentado en esa silla, de estar haciendo algo en este lugar. Porque Dios quiere hacer algo contigo en esta iglesia. Dios quiere hacer algo con nosotros. ¿Qué cosas me llenan? ¿Qué cosas alimentan mi espíritu? La alabanza y la adoración, la palabra de Dios y la congregación. Tres cosas que alimentan mi espíritu: la adoración, la alabanza y adoración, la palabra de Dios y la congregación. Si tienes dónde apuntar, apunta eso. Trata de siempre estar apuntando los mensajes, porque el pastor David tiene mensajes tan buenos que la mente no es muy buena y se nos olvida. Pero hay un dicho que dice: más vale un lápiz corto
que una mente corta, ¿no? Algo así. Que es mejor estar apuntando todo, ¿verdad? Porque siempre vamos a recordar qué dijo el pastor, qué dijo él. Ahí lo busco, ¿verdad? Y ahí está. Que cuando tengas esa necesidad, ¿cómo puedo llenar mi vida? ¿Cómo puedo llenar mi espíritu? Entonces vas a tu libreta, ¿verdad? Y encuentras 3 cosas que alimentan mi espíritu: la adoración, la palabra, la congregación. Ok, entonces tengo que llegar a la iglesia. Colosenses capítulo 3 versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está las cosas que alimentan nuestra vida, nuestro espíritu. La palabra de Cristo mora en abundancia en tu vida. Entonces tengo que leer la palabra de Dios para llenar mi espíritu. Tengo que leer su palabra. Dice: cantando con gracia en vuestros corazones, con himnos y cánticos espirituales. Hablar en lenguas, cantar al Señor, eso alimenta tu espíritu. Cuando estás adorando al Señor y empiezas a adorar en lenguas, tu espíritu empieza a revivir, porque hay una conexión directa con el Espíritu de Dios. Creo que no me diste monitor, Carlitos, por favor. Siento que ya perdón, hermanos. Y Pablo se lo estaba diciendo a la iglesia en Colosas. Pablo se los decía a la iglesia porque es bueno estar en la iglesia. Ándale ahí. Es bueno estar en la iglesia. Y Pablo se lo decía a la iglesia: ¡hey! La palabra de Dios. Canten himnos, cánticos espirituales. Porque eso va a llenar tu vida, eso va a llenar tu espíritu. Esa es la clave para una vida victoriosa, una vida en Cristo. La adoración fortalece. La adoración te mantiene conectado con Dios. La adoración te mantiene humilde. Cuando sientas que ya no puedes más, empieza a adorar a Dios. Cuando sientas que la cosa está difícil, empieza a adorar a Dios. Cuando te sientes alejado de Dios, empieza a adorarle. Aunque no quieras más, hazlo. Cuando te cueste trabajo, hazlo. Porque eso te va a fortalecer, eso te va a conectar y eso te va a hacer mantenerte humilde a Dios. Por eso debemos adorar al Señor en todo momento, en todo tiempo. Adora al Señor. Adora a Dios en medio del problema. No esperes después del problema. No cuando ya pasó el problema, sino en el momento exacto del problema. Esa es una adoración genuina. Cuando estás en medio de una situación difícil y lo primero que haces es buscar a Dios, es recurrir a Dios. Ahí entra una adoración genuina al Señor. No cuando ya pasó el problema y ya hubo solución y ya saliste del problema y entonces le agradeces al Señor. Y entonces: gracias, Señor, te adoro porque tú eres bueno. Pero cuando estabas en medio del problema, ni te acordabas de Dios. Al contrario, renegabas del Señor. Ay, pero yo soy cristiano. Ay, pero yo diezmo. ¿Por qué me pasa esto? Pero el cristiano debe adorar, debe exaltar y debe agradecer a Dios aún antes de que venga la respuesta, antes de que venga
la paz. Pero aún en medio de la tormenta debes adorar a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 25. Vemos ahí una historia. Dice: pero a medianoche, cuando Pablo y Silas, ellos estaban encarcelados, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio del problema, Pablo y Silas adoraron a Dios. Porque una adoración genuina es cuando estás en medio de esa tormenta y tú lo único que piensas es decir: Señor, gracias, porque algo bueno va a venir. Gracias porque algo bueno me espera. Porque el diablo lo único que quiere es cruzar tus brazos. Pero tú no cruzas tus brazos. Tú levantas tus brazos a los cielos y dices: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Mi socorro viene de las alturas. Mi socorro viene de lo alto. Viene del Señor. Ahí viene mi socorro. Ahí viene mi pronto auxilio. Ya no me quedo de brazos cruzados como el diablo quiere, sino ahora levanto mis manos al Señor y empiezo a moverme, empiezo a accionar. Salmos capítulo 18, versículo 1 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Wow. Recuerda este versículo siempre y repíteselo al Señor, casi como rezo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, roca mía. Para que se quede bien en tu mente, ¿verdad? Ahí está. Y esa fe se pueda crecer y puedas levantarte y decir: oye, sí es cierto, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy aplastado? ¿Por qué estoy triste? Si Dios es mi fortaleza, si Dios es mi roca, si Él es mi pronto auxilio, si en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Por qué estoy triste? Si es cierto, si soy salvo. Soy salvo por la gracia de Cristo. ¿Cómo puedo estar triste? ¿Por qué algo en este mundo me va a entristecer si tengo la salvación eterna? Versículo 3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. No habrá nada que te pueda hacer frente, porque Dios está ahí. Y Él es más grande que el que está en el mundo. Él es más grande. Tu agradecimiento, amado hermano, es tu adoración. ¿Qué tan agradecido estás con Dios? Tu amor por Dios es tu adoración. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Ministerio de alabanza puede pasar. Cierra ahí tus ojos, amado hermano. Cierra tus ojos. Ese es el tiempo en el cual puedes decirle al Señor, sincerarte con Dios. Y si es tu caso, dile al Señor: Señor, perdóname porque me falta conectarme contigo. Porque muchas veces no te he buscado cuando debería hacerlo. Porque qué tan importante es la adoración y la alabanza de tu nombre.
Porque quizás solamente venías a este lugar a escuchar la palabra, pero no venías a adorar al Señor. Pero la adoración es tan importante como su palabra, porque estás adorando, estás reconociendo al único Dios justo y verdadero, al Santo de Israel, a tu Dios, a tu Señor, a tu Salvador, al Dios en quien tú crees. Porque vas a adorar al Dios que te salvó, al Dios que te rescató, al Dios que te perdonó. Y adorarlo es reconocerlo, reconocer que Él es mi Dios, reconocer que Él es mi Señor, y solamente a Él le alabo, solamente a Él le adoro. Adorarlo es reconocer la autoridad de Dios sobre mi vida, que Dios tiene autoridad sobre mí. Por eso yo me humillo ante Él, por eso yo me humillo al Señor, por eso yo levanto mis manos en señal de rendición, que no voy a hacer nada, que Dios, aquí estoy. Y si tú puedes hacer eso, levanta tus manos al Señor en esa señal de rendición, en esa señal de glorificarlo, de exaltarlo, y levanta esa adoración al Señor, levanta esa exaltación, abre tu boca y empieza con tus palabras a exaltar el nombre de Dios, porque Él es grande. Oh.